Hola, hola amigos aventureros, acompáñenme en el día de hoy a hacer un safari a lo tico. Venimos el día de hoy a conocer la hacienda La Ponderosa, a hacer un recorrido, a conocer jirafas y no sé qué otros animales puedan haber por acá. El día de hoy va a ser una experiencia súper linda, vamos a disfrutar. Es la primera vez que estoy acá en Guanacaste, en esta propiedad, y pues quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, aquí podemos ver algo de lo que ellos ofrecen. En este caso en especial yo vengo a hacer únicamente el safari y a visitar la catarata que también existe en esta propiedad. Bueno amigos, aquí vamos a ver el safari tour. Entonces estamos entrando por las instalaciones hasta donde nos tenemos que subir al carrito para hacer el safari. Bueno, ya tenemos las zanahorias con las que se va a alimentar, porque aquí se puede darle alimento a las jirafas. Solamente las jirafas. Las cebras y las avestruces, y bueno, son varios animales. Entonces ya tenemos el kit. Bueno, y como ven, vamos a iniciar esta aventura, este safari en esta especie de vagón en la que tenemos que montarnos. Ven que va muchísima gente. Y bueno, en este caso, en vez de ser por un camión, va a ir tirando de un chapulín o tractor, como le llamamos acá. Bueno amigos, iniciamos la aventura. El día de hoy me acompaña mi novia Alejandra. Vamos a ir a conocer jirafas, cebras y no sé qué otros animales. Hermoso árbol de higuerón. Bueno, iniciamos de una vez con esta experiencia africana, por así decirlo, con estos animales como una especie de antílope, que bueno, sinceramente no sé cómo se llaman, muy interesantes. Y bueno, también recordar que este lugar no es un zoológico en sí, entonces no es que alberguen muchísimas especies animales. Sin embargo, bueno, sí tienen muchas, en específico cebras, y un tipo de toro que bueno, ahorita vamos a ver, o de buey, no sé sinceramente qué es, pero bueno, muy bonito. Bueno, y inmediatamente pasamos a ver tal vez uno de los principales atractivos de esta propiedad, de esta finca La Ponderosa, que son la cantidad de cebras que existen acá y que también ya nacen acá. La verdad es que de hecho ahí se vieron varios, no sé cómo se llaman, digámosle cebras bebés. Y bueno, el atractivo aquí, aparte de verlas, es que también se pueden alimentar. Vamos a alimentar a la mega cebra, a ver cómo es. No me peles esos dientes. ¡Epa! Sí, tengo que confesar que obviamente este es el atractivo especial de este negocio, ¿verdad? Alimentar a los animales. Y bueno, ya ellos están súper acostumbrados, apenas ven el camión, buscan inmediatamente a las personas para poder que les den comida. Eso sí hay que tener mucho cuidado porque si no te pueden morder la mano. Bueno, vamos a darle a la cebra. Bueno, la verdad nunca había tenido esa oportunidad de conocer a las cebras tan de cerca. Sí, pues ya las había visto. Y bueno, esta es la primera vez que logro hasta inclusive acariciar una. Y como ven, bueno, vamos recorriendo poco a poco. Al principio eran los antílopes, ahorita las cebras, y ya ahora vamos para el lado de las jirafas. Y bueno, algo que también me sorprendió mucho es la magnitud de esta propiedad, que es gigante, de verdad, me pareció sumamente grande e interesante. Y bueno, ya estábamos con la jirafa. Bueno, aquí tengo que reconocer que dependemos completamente de la pericia del chofer. En este caso, el chofer que teníamos, bueno, nos fue llevando poquito a poco con esta jirafa. Y bueno, para que todos la pudiéramos ver, para que todos la pudiéramos tener cerca y poderla alimentar como corresponde. Eso sí,
hay muchas más jirafas que bueno, después pues no nos llevó por ahí, entonces es como mi quejita. Pero bueno, sí nos dio la oportunidad de poder alimentar a ella, a él en realidad es una jirafa macho, y pues sí nos dio esa oportunidad de tenerla de cerca. Pero como pueden ver, aparte bueno, también se ven otras especies de ganado africano. En esta propiedad tan bonita hay más jirafas, pero bueno, no fue la oportunidad para nosotros de tener esa oportunidad de tenerlas cerca, todas esas otras jirafas. Pero bueno, continuamos con esta aventura tan bonita, tan diferente y tan especial. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Y bueno, aquí se puede apreciar un poquito más esas otras jirafas que les mencioné, que bueno, sí las vi pero no las tuve a mano como la primera. Y al fondo, en la parte superior de la pantalla, lo que existe es un centro de maternidad donde también tienen jirafas que están embarazadas o que ya tuvieron a sus cachorros. Sinceramente no logré escuchar a la guía de cómo les decían a los jirafas bebés. Aquí estamos en una sección de dragones, no hay, pero bueno, ahí hay cabras. Ay, vea qué linda esa. Ah, la de los Simpsons. Ah. ¡Quítate tú! Vea esta, la ve. Entonces vamos a aprovechar para ver si vamos a la parte de maternidad de las jirafas para poder ahora sí tomar una foto con las jirafas. Y bueno, es porque prácticamente se nos hizo muy difícil tomarnos una buena foto con la jirafa mientras íbamos en el camión, así que aprovechamos a esta mamá jirafa que estaba muy cerca para poderla alimentar y tomarnos la foto. Y también bueno, ver el lado de los reptiles que tienen varios cocodriles, y también vimos algunas aves muy bonitas. Y ya con esto nos volvíamos a montar el camión para continuar con la aventura y ver el dromedario, a ver si alguno sabe cuál es la diferencia entre un dromedario y un camello. Este dromedario es de los más antiguos animales que existen en esta propiedad. Y con esto llegamos a la parte del ganado africano, que vean qué espectaculares cuernos tienen. Qué increíble el cuerno de este animal. Oiga, Carlita, ¿qué dice? El que logra Carlita. Dicen que da buena suerte. Da buena suerte, pero te puede salir caro porque esos golpean muy duro. Y bueno, ahí está la avestruz. Da la patota, que mero de chuncho. Bueno amigos, vamos a ir a la catarata, que para eso hay un autobús propio de la finca. Vale, por el momento, ¿qué te ha parecido? Excelente. Sí, ¿te gusta? Cansada y demasiado calor. Anda en agua. Sí, hace muchísima calor, entonces traigan hidratación. Ahorita vamos a ir a disfrutar de la catarata. Acabamos de almorzar, entonces probablemente lo único que vamos a hacer es ir a mojarnos los pies, a refrescarnos un poquito. Pero sí, invitarlos a que se den la vuelta por acá. Al final, pues yo sí pienso dar mis expectativas, mi experiencia total y ver cómo nos va. El recorrido en bus es menos de un minuto. ¿Cuánto duramos? Sí, menos de un minuto. Es increíble lo poquito que hay que recorrer, pero la verdad es que con el sol que está haciendo vale la pena venirse en bus. todo es agradecido, sí. Entonces vamos a ver, a disfrutar de la catarata. Y bueno, este hermoso Land Cruiser tenía que grabarlo. Me acordé del, más o menos, no era igual, pero de uno que tuvo mi papá hace muchísimos años. Buenos recuerdos. Y bueno, ya que estábamos descendiendo hacia la catarata, que bueno, como vieron,
el trayecto como se hace en autobús. Es súper rápido y lo que hay que descender en gradas también es súper fácil. Importante, toda la información de este lugar abajo en la descripción de este video para que puedan accesar a la información de ellos y bueno, cotizar los precios que ofrecen, porque como vieron al inicio ofrecen diferentes paquetes y con eso pues ustedes pueden variar el paseo. En este caso como el mío, que era muy sencillo, era solo ir a ver los animales y disfrutar de la catarata. Bueno amigos, aquí está la catarata de esta hacienda La Ponderosa. La verdad es que está un poco sucia el agua. Ha llovido muchísimo en este invierno y entonces la verdad no se ve como muy apetitoso bañarse en ella, pero sin embargo está bonito para refrescarse. Aquí están pasando canopies por las personas que gusten hacer este atractivo, también lo pueden hacer acá. La verdad a mí el lugar me parece muy bonito, sí siento que le faltan algunas cosas, pero bueno, siempre como todo se puede mejorar y en realidad la experiencia pues ha estado positiva, sí. Tal vez no es de los lugares, esperaba más en realidad, sin embargo pues sí siento que es interesante. Las personas que no conocen, en especial las jirafas y las cebras, que es como lo que más se va a ver, pues pueden venir a verlo. La verdad es que si tienen ese gusto por esos animales particularmente, perfectamente lo pueden venir aquí y conocerlos, porque en Costa Rica, como saben, es prohibido, es difícil la verdad encontrar lugares donde existan animales exóticos. Y bueno, como ven, ahí siguen pasando las personas que están haciendo canopy en este tour y nos vemos en una próxima aventura. No olviden de darle like, suscribirse y compartir. Chao. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.